Listo. He ido revisando algunas tareas, algunos de los emails que me han mandado, me faltan algunos otros, ok, que les estaré mandando entre hoy y mañana, espero ya terminarlos. Y también los build the sentence, creo que ya sí se los revisé a todos los que me lo mandaron. Si alguien quedó, que me deje saber, porfa. Y bueno, chicos, hoy vamos a comenzar con la tercera y última pregunta de la sección de writing, que es el academic discussion, ¿ok? Este es un ejercicio que se mantiene del modelo anterior del examen porque era un ejercicio nuevo, de hecho, era un ejercicio que habían hace unos años atrás, cuando cambiaron también el TOEFL, agregaron este Write for an Academic Discussion y pues se mantuvo esta vez, ¿no? Aún con el cambio de todo el examen, bueno, que cambió bastante, pero este Write for an Academic Discussion se mantiene. Entonces, sería la última pregunta de nuestro writing, ya es la que vamos a estar viendo hoy, y esta semana lo que vamos a hacer es, hoy vamos a ver el Write for an Academic Discussion, y mañana y pasado vamos a estar entonces simulando toda la sección de writing con los tiempos y con todo lo que es todo el ejercicio completo. Para esa clase de mañana y pasado sería bueno que según ustedes puedan, tomaran la clase desde un dispositivo, así se tengan que conectar por varios dispositivos, por ejemplo, por un tablet o por dos computadoras o por un teléfono y una computadora, no importa, pueden acceder al link. Pero sería bueno que a partir de mañana tuvieran un dispositivo donde puedan teclear, para que entonces en la clase de práctica que vamos a tener mañana y pasado, puedan de verdad teclear y hacer el ejercicio de escritura del email y de academic discussion en tiempo real, tecleando, ¿no? Simulando lo más posible lo que va a ser el examen. Porque si es verdad que si de repente tienen un solo dispositivo que no tiene cómo teclear, pues entonces van a estar un poco, o sea, no van a lograr simular lo que es el examen si lo copian en una libreta. No pasa nada si es así, chicos, ¿ok? Tampoco es el fin del mundo. De todas maneras, van a estar practicando de igual forma, ¿no? Pero bueno, se los comento por si de alguna manera pueden asegurarse de tener un teclado y poder escribir y typear ahí teclear durante el ejercicio, ¿no? Ok, entonces vamos con el Writing for an Academic Discussion. ¿Qué cosa es este ejercicio, chicos? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente estará simulando lo que es una clase online. No sé si en algún momento algunos de ustedes han participado en otros cursos online, no como este, en el que, bueno, digamos, no tenemos como una plataforma, pero en muchos cursos online hay una plataforma donde uno interactúa, ¿verdad?, con sus otros compañeros de clase, tipo School, por ejemplo, o en maestrías que a veces pasan, donde tienen como discussion boards. Y en este caso, este ejercicio es algo bien similar a eso. Yo lo comparo con un post de Facebook a veces porque básicamente lo que vamos a tener es un profesor que nos va a poner una pregunta. Tenemos a dos alumnos que están respondiendo a esa pregunta y lo que nosotros tenemos que hacer es responder también nosotros a esa pregunta del profesor. Eso sería resumido lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Siempre en esta parte inicial que hoy vamos a leer, pero que ya después ustedes no necesitan leer, nos van a dar las instrucciones del ejercicio, ¿verdad? Aquí, your professor is teaching a class on sociology. Siempre nos van a decir qué materia es la que estamos, digamos, estudiando en este caso. Y nos dicen, write a post responding to the professor's question. In your response, you should, y aquí nos dan los requisitos que no nos pueden faltar en nuestra pregunta. Express and support your opinion and make a contribution to the discussion. Okay? Express and support your opinion and make a contribution to the discussion. Ven, aquí express and support, o sea, siempre, siempre vamos a tener que argumentar nuestra respuesta. All right, y luego make a contribution. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tratar siempre de hacer esa argumentación de nuestra respuesta a partir de nuestra experiencia, de nuestra visión personal, para realmente poder contribuir lo que se está haciendo, a lo que se está discutiendo.
Entonces, aquí nos dicen, an effective response will contain at least 100 words. ¿Ok? At least. ¿Qué cosa es at least? Al menos, mínimo, como mínimo 100 palabras. Vamos a ver que igual forma el template que les voy a dar el día de hoy son casi como 60 palabras. Por lo tanto, 100 palabras va a ser muy fácil de escribir en este ejercicio. Así que yo diría que nuestra meta debe ser un poco más, ¿ok? Al menos 150, 180 palabras. Si pueden llegar a las 200 palabras, pues muchísimo mejor. Ok, pero yo diría que mínimo unas 180 palabras va a estar bien, porque aquí nos están pidiendo al menos 100 palabras. Para este ejercicio, chicos, vamos a tener 10 minutos. Vamos a tener 10 minutos que también van a empezar a correr apenas aparezca el tiempo en pantalla. O sea, apenas aparezca el ejercicio en pantalla. Por tanto, esos 10 minutos son para leer y para escribir. Ajá. Van a tener por acá el contador del tiempo y aquí el contador de palabras, donde ustedes van a poder ver cuántas palabras están escribiendo. Entonces, esta parte les digo, ya no tienen que leerla más porque básicamente siempre va a ser así con las instrucciones. Ahora, luego viene esta parte donde el profesor va a estar primero dándonos un pequeño background, ajá, de lo que está sucediendo, de lo que ellos están analizando. Y luego, en la última parte, van a entonces ponernos la pregunta que ellos quieren que nosotros respondamos. ¿Ok? En esa última parte que a veces está así separado o puede ser que esté todo en un solo párrafo, pero que sepan que al final es donde va a estar realmente la pregunta que nosotros tenemos que responder. Vamos a ver en este caso, for example, over the next few weeks, we are going to look we're going to look at lots of different materials about the role of television programs and television watching in people's lives. But first, I want to know what you think about this topic. So here is a question for the class discussion board. What do you think is the most significant effect that watching television has on people? Why do you think television has this effect? ¿Ok? Como ven, no es ningún tema realmente demasiado académico, ¿ok? En este tipo de ejercicios siempre nos van a preguntar cosas que nosotros podamos responder un poco desde nuestra experiencia, no nos van a estar haciendo preguntas aquí académicas. A veces puede que sea un poquito más densa la pregunta, pero por lo general es algo como más relacionado a nuestra vida personal, a nuestra vida como profesionales, como personas en general, ¿ok? Entonces, ¿qué otras cosas tenemos aquí? Pues aquí tenemos dos respuestas de otros estudiantes a esa pregunta del profesor, ¿verdad? Que en este caso sería, what do you think is the most significant effect that watching television has on people? And why do you think television has this effect? Algo importante que deben saber es que estas dos personas, por lo general, entre ellas, no van a estar de acuerdo. ¿Ok? Por lo general, entre ellas no van a estar de acuerdo. Entonces, va a ser un estudiante que, digamos, en este caso, me preguntan el efecto que tiene la televisión, ¿verdad? Digamos que va a estar a favor de la televisión y un estudiante que va a estar en contra de la televisión, ¿ok? O que va a decir que tiene un efecto positivo o efecto negativo. Entre ellos no están de acuerdo. Casi siempre ellos tienen puntos de vista diferentes, ¿ok? Entonces, eso es algo que deben saber. También deben saber que por lo general tiene el nombre de la persona, pero a veces me han comentado ustedes mismos cuando toman el examen que aquí en lugar del nombre dice Student 1, ajá, y luego aquí dice Student 2. En un momento de lo que nosotros vamos a escribir, nosotros tenemos que hacer referencia a esas personas. Vamos a ver más adelante de qué manera podemos hacer referencia a ellos sin decir student 1, student 2, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que tenemos que hacer, chicos. Nos van a poner el tiempo, nos van a poner el ejercicio y comienza ya rápidamente el tiempo. Tenemos la pregunta del profesor, las preguntas de los estudiantes. Nosotros tenemos que responder la pregunta del profesor con nuestra opinión y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a estar
de acuerdo o en desacuerdo con alguno de esos dos estudiantes. Y vamos a ver eso después, ¿ok? Y entre ellos recuerden que siempre van a estar en desacuerdo entre ellos. Aquí les dejo al menos 120 palabras. Realmente me gusta decirles un poquito más. Ajá, 150, 180, ¿ok? ¿De qué puede ser? Puede ser de cualquier cosa también, pero como les comentaba antes, si después se leen estos ejemplos que les dejo aquí de preguntas de clases de historia, economía, ciencias políticas, van a ver que en realidad son temas no tan académicos, sino algo relacionado con nuestra vida diaria, ¿verdad? Con nuestra vida como personas, right? Like, what do you think are some ways that individuals and governments can work to reduce air pollution? Or what about the impact of ancient civilizations on science and technology? Ven que a veces puede ser un poquito más denso, pero por ejemplo, a mí en mi último examen recuerdo que me salió sobre la importancia, si yo creía que verdaderamente el feedback de los clientes en una empresa era importante. Ajá, que por qué era importante recibir feedback de clientes. Ajá, y otra vez me salió que que era lo, o sea, lo más, o que si yo quería, si yo era más un tipo de persona que se pensaba las cosas antes de tomar una decisión importante o si tomaba la decisión por impulso, ¿no? Cosas así que realmente, como les digo, relacionadas con la vida académica. ¿Qué es lo más importante aquí? Que nosotros demos y hagamos nuestra propia contribución a lo que están escribiendo los otros dos alumnos. Nosotros no debemos repetir lo mismo que ellos dicen, ¿ok? Y debemos aportar nuevas ideas. Recuerden que esto es un debate entre compañeros de clase, ¿verdad? Un debate online. Entonces nosotros vamos a estar participando de ese debate y vamos a aportar nuevas ideas. Eso es súper importante, ¿ok? Que ustedes añadan su propia perspectiva, sus propios puntos de vista, que no sea una repetición de lo que ya está ahí escrito. Aquí tienen otro ejemplo. Ajá, aquí es un poquito más pesado. Por ejemplo, miren, what do you think? Is globalization a positive or negative force in the world today? Ven que aquí realmente el tema como tal es un poquito más denso, la globalización, pero si a veces ustedes no saben, ok, si de repente no sabemos de qué me están hablando aquí, o sea, si yo no sé lo que es la globalización, si yo no entiendo de qué me están hablando, entonces les puede ayudar un poco a veces leer digamos, el background, el contexto que nos está poniendo ahí. ¿Ok? Y definitivamente también les va a ayudar el leer lo que están diciendo los otros alumnos. Que vamos a ver que debemos leerlo, pero haciendo un scan de las cositas más importantes, no deteniéndonos mucho, porque recuerden que vamos a tener los 10 minutos para todo, ¿ok? Para todo. Entonces, ahí está. Pueden chequear qué tipo de clase es, aunque realmente no ayuda tanto, ¿no? Realmente yo digo, es tan amplio, ¿no? Political science, it could be anything, actually. Pero bueno, sí es importante leer la pregunta del profesor, obviamente, lo que me están preguntando, porque el principal objetivo aquí es responder a esa pregunta con nuestra opinión y luego hacer un scan de lo que dicen los otros dos alumnos, ¿verdad? Si nosotros utilizamos para eso, para hacer esas lecturas, aunque sea rápidas, más o menos de 1 a 2 minutos, pues nos viene quedando unos 9, unos 8 minutos para escribir, de los cuales, chicos, una vez más tengan presente que tienen que dejar, aunque sea un minutico, para editar y revisar, porque es súper importante que ustedes revisen lo que escribieron para que no nos quede nada con errores más de la cuenta, ¿no? Tampoco lo vamos a hacer perfecto, pero hay que revisar, ¿ok? Porque a todos se nos va un punto, se nos va un espacio, se nos va una letra donde no va.
Entonces, ¿cómo comenzamos a escribir? Y aquí comienza nuestro template. ¿Ok? Primero, vamos a introducir el tema, presentar el tema. Es lo primero que debemos hacer. ¿Ok? Es lo primero que debemos hacer, presentar el tema. Y para eso, aquí les dejo algunas opciones. ¿Ok? Tenemos aquí este tipo de introduction, right? A mí me gusta mucho este. Este es el que yo siempre más uso. Everyone has a different opinion about. Y ahí decimos el tema. Or nowadays, like for example, you can say everyone has a different opinion about the effect that television has on people. Aquí vamos a decir el tema en general, no vamos a dar nuestra opinión ya, ¿ok? O pueden decir, nowadays most people agree that watching television is a polemic topic, okay? Or recently, there has been a debate as to whether watching television is good or bad for people, or is beneficial or dangerous for people, ¿ok? Alguna de estas opciones, a mí me gusta mucho esta primera, es como bien fácil de utilizar con el resto de lo que vamos a estar escribiendo. Y vamos a usarlo para presentar lo que es el tema. Ese sería nuestro primer paso. Segundo paso, vamos a dar nuestra opinión. O sea, a responder directamente esa pregunta que me están haciendo. Ya yo dije, ok, nowadays everyone has a different opinion about the effects of television on people, right? Ahora que viene, my opinion. What is your opinion about it, right? Entonces, ahí, ¿qué podemos utilizar? Cualquiera de estas tres opciones. I strongly believe, or as far as I'm concerned, comma, or from my perspective, comma, in my opinion, comma. Aquí pueden escoger cualquiera de ellas. Ustedes pueden básicamente decir I think, ¿verdad? Pero eso sería muy básico, muy sencillo. Entonces, por eso, dentro de estas opciones tenemos I strongly or definitely, ¿verdad? Adverbios que nos aumentan un poquito el nivel del inglés. O en este caso, esto también me gusta esta oración porque es la segunda condicional. Si a mí me preguntaran, yo diría que if I were asked, I would say, entonces eso, el uso de condicionales, siempre se los digo, las condicionales son fundamentales. El uso de condicionales nos ayuda muchísimo a potenciar ese inglés y a darle un plus a lo que es nuestro register en inglés, ¿verdad? Ok, nosotros vamos a dar esa opinión utilizando alguna de esas opciones e inmediatamente después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dar una razón de por qué nosotros tenemos esa opinión. Y es importante, chicos, que entiendan la diferencia entre opinión y razón para tener esa opinión. O sea, ¿ustedes creen que la comida chatarra es buena o es mala? Si es buena, esa es su opinión. La comida chatarra yo creo que es buena. Ok, esa es tu opinión. ¿Por qué tú crees que es buena? Ahí entonces tendrías que dar una razón. ¿Ok? O la comida chatarra es mala, malísima. Esa es mi opinión. Estoy ahí dando mi opinión. ¿Por qué es bueno? Porque no es lo suficientemente nutritiva para las personas. Esa es mi razón de por qué es mala. Entonces, es súper importante que tengan esto bien claro, porque cuando a mí me dicen en los pasos del ejercicio que tengo que state and support your opinion, me están hablando de esto, de que tengo que dar mi opinión, pero tengo que decir por qué. ¿Por qué tú tienes esa opinión? ¿Okay? Y pueden utilizar algunas de estas opciones que les dejo ahí. ¿Qué viene después que nosotros demos esa opinión? Pues viene el próximo paso, que sería dar un ejemplo o historia personal, una anécdota personal, donde nosotros un poco expliquemos el por qué nosotros tenemos esa opinión. No, si yo digo, por ejemplo, que la comida chatarra es negativa, es mala porque no es nutricional, porque no es nutritiva, sorry, porque no aporta realmente todos los nutrientes, básicamente, no es nutritiva, o porque es
por ejemplo, rica en aditivos que también pueden perjudicar la salud, ¿no? Además de que no aporta los nutrientes, pues también perjudica la salud. Y entonces ahí pues sería mi ejemplo. Bueno, yo recuerdo cuando era pequeña, comía muchísima comida chatarra, me encantaba la hamburguesa, right? Y un día me hicieron un análisis y yo pues no tenía muy bien mi hemoglobina, me faltaba vitamina, y es que claro, yo solamente comía eso, no tenía una dieta rica en otros ingredientes o alimentos más nutritivos, ¿ok? Entonces ese es mi ejemplo, esa es mi historia de por qué yo creo que la comida chatarra es mal. Ujú. Entonces, eso es importante. Este es un paso importante porque usted va a contar desde su punto de vista su experiencia con este tema. Y eso es lo que hace que nosotros demos una contribución a ese tema, ¿ok? Es lo que va a hacer que nuestra respuesta sea diferente a lo que están diciendo los demás. Ajá. Ahora, yo les traigo aquí, chicos, una oración que me encanta para que incluyan en su template. Y la incluiríamos aquí, entre el punto 3 y el punto 4. ¿Por qué? Porque va a ser como una transición. Nosotros damos nuestra razón, ¿verdad? Opinión, razón, y luego esta transición, y después entonces dan su historia. ¿Y qué es lo que dice esta oración? Dice, I have to admit that my opinion on this matter has been profoundly influenced by my own personal experience. For example, y ahí entonces decimos esa historia, esa anécdota, ¿verdad? Pero fíjense cuántas palabras tenemos en esta oración. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 words. 21 palabras, casi que un cuarto del mínimo de palabras que nos están pidiendo para todo el ejercicio, y lo tiene en una oración. Entonces, yo yo la he incluido en mis respuestas anteriormente, y me gusta muchísimo porque, miren, tiene el has been profoundly influenced. Ahí tienen un adverbio, tienen un tiempo perfecto, tienen voz pasiva, porque es has been profoundly influenced by my own personal experience. En esta oración tenemos esos tres elementos, tenemos pasiva, tenemos tiempo perfecto, tenemos el uso de adverbios, y bueno, por supuesto los conectores como for example, pero eso sería ya incluso mucho más básico que lo que les mencioné anteriormente. Por eso me gusta que incluyan esta oración, y es una buena transición entre su razón de por qué tienen esa opinión y el ejemplo que van a dar. ¿Ok? Por supuesto, yo se las incluyo ahí en el template. Ahora, si nosotros cuando estamos contando esa historia, cuando estamos haciendo poniendo ese ejemplo, chicos, recuerden que, eh, recuerden que no pasa nada si ustedes se lo inventan, ¿ok? Hace poco veía una historia, ¿no? En Instagram de otra persona hablando de esto, donde no recomendaba inventarse las cosas. Yo sinceramente les digo, yo creo que inventarse las cosas sí funciona. Para mí sí funciona, porque al final ustedes a veces como que se bloquean y no saben qué poner, no saben qué historia hacer, qué contar, porque a lo mejor, y es totalmente válido, ustedes no han estado en esa situación, ¿verdad? Si estamos hablando no lo sé, de tomar una decisión importante, a lo mejor, bueno, en este momento todo el mundo hemos tomado decisiones importantes, pero de tomar, de escoger o ciencias o no sé cuánto, es verdad que si uno siempre lo cuenta desde su propia experiencia, se supone que uno tenga más para decir, y es totalmente obvio porque estamos en presencia de algo que nos pasó. Pero chicos, si ustedes no tienen elementos propios, siempre nos podemos inventar una historia. ¿Ok? Si a mí me están hablando aquí de mis últimas vacaciones, y mis últimas vacaciones fueron en casa de un familiar, y yo no hice nada emocionante que yo pueda contar aquí, no importa, yo me voy a inventar mis últimas vacaciones. ¿Ok? Y se los digo sobre todo para speaking después, que vamos a ver la semana que viene. ¿Por qué? Porque yo me voy a inventar mis vacaciones, fueron en Italia, y yo me fui, y yo hice esto y esto otro, y comí esto y esto. ¿Ok? No pasa nada con inventárselo, siempre y cuando tenga sentido lo que estamos diciendo y tenga que ver con el tema y con lo que me están preguntando. Pero ténganlo presente, ¿ok? Porque nadie nos va a evaluar si es verdad, si es mentira, si a usted se le da bien contar historias, porque le hacía cuentos a sus niños, por ejemplo, los que son papás o a sobrinos, o porque de repente se inventaban una excusa en la escuela cuando llegaban tarde y se les daba bien, pues un poquito utilicen eso, ¿saben? No pasa nada por inventárselo. Yo creo que es totalmente válido siempre que tenga que ver con el tema y siempre que lo hagan bien desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Del idioma, que lo usemos bien. Entonces, cuando estamos contando todo esto, pues podemos utilizar conectores. Siempre los conectores van a ser nuestros mejores aliados para eh, hacer que todas esas ideas que estamos contando pues estén unidas, que tengan un poco más de cohesión, de coherencia. ¿Ok? Entonces, si van a añadir información, por ejemplo, tenemos aquí in addition, as a matter of fact, furthermore, siempre detrás de estos conectores una coma. ¿Ok, chicos? Depende. Aquí no se las pongo porque en definitiva a veces no, pero siempre una coma. ¿Ok? Y cuando van a dar ejemplos, en la oración, esta transición que vimos decía for example, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho I remember when, en lugar de for example. I remember when I was a child. Y ya les digo, este primer ejemplo que ustedes van a estar dando, vimos la introducción, opinión, con la razón, que después se las dejo ahí en su template, razón, y luego el ejemplo. Ese primer ejemplo, un poco también para ayudarlos con el, bueno, y no sé de qué voy a hablar, no se me ocurre nada. Traten de siempre ir al pasado primero, ¿saben? Traten de ir al pasado, de decir, ok, bueno, ¿por qué? Porque a veces nos preguntan cosas de las cuales podemos hablar de cuando éramos niños, de cuando éramos estudiantes, de cuando estábamos en la universidad, del pasado. Casi siempre vamos a poder buscar algo en el pasado. Y si usted
enfoca y un poco como que se aprende y practica, que siempre ese primer ejemplo va a ser una historia que usted va a dar de su pasado, pues a lo mejor le sale más fácil y pues se acuerda mejor de algo, va el pensamiento directo a algo del pasado, ¿no? No es que sea obligatorio, usted puede hablar de presente también, pero quizás le ayuda como mantener siempre un orden. Y eso es importante en estos casos, chicos. Es el utilizar los templates siempre de manera repetida, porque sobre todo en este ejercicio de Academic Discussion, en el que el template sí es totalmente universal para todos los posibles casos, porque varía menos que el email, ¿verdad? Habíamos visto que el email era un poquito más impredecible, pero el Academic Discussion, el tema no sabemos, pero siempre la manera de responder, los pasos a seguir van a ser los mismos, se van a corresponder siempre con el template y usted va a poder practicar esto mejor con el template. Entonces, traten siempre de utilizar el mismo template para ahorrar tiempo a la hora de escribir y para ya dejar esos minutos de pensamiento a la parte de la que tenemos que crear nuestras historias y nuestros ejemplos y no a cómo estructurar y cómo conectar esa respuesta. Entonces, eso es importante. Bueno, ¿qué hacemos después? Ya dijimos, primero, introduce the topic, luego, opinión. ¿La opinión de qué? Bueno, pues sería básicamente responder directamente a la pregunta del profesor. Ajá. Luego, una razón de por qué tenemos esa opinión. Eso es importantísimo. Ejemplo, ya lo dijimos, nuestro primer ejemplo del pasado, algo que se nos ocurrió relacionado con esa razón de ese tema que estamos hablando. ¿Y qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, pues ahora tocaría el momento de un poco acknowledge. ¿Qué quiere decir acknowledge? Bueno, quiere decir que nosotros vamos a hacer referencia a lo que dijeron uno de esos dos alumnos que están en el debate. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer referencia a uno de ellos y vamos a estar de acuerdo o en desacuerdo con algo de lo que ellos dijeron. Ajá, pero solo con uno de ellos. ¿Ok? Y aquí entonces viene otra cosa que para mí es fundamental. Yo les voy a dar dos opciones, ¿verdad? Una si usted va a estar en desacuerdo y otra si usted va a estar de acuerdo con lo que se está diciendo. ¿Ok? Pero yo les voy a decir, chicos, para mí siempre es mucho más fácil estar de acuerdo. Siempre va a ser más fácil para mí estar de acuerdo. Entonces, si yo, por ejemplo, volvemos a la comida chatarra. Yo dije que la comida chatarra es buena, por X o por Y. Otra cosa importante, aquí nadie les va a juzgar por la opinión que usted tenga. ¿Ok? Siempre que usted la explique y la defienda, pues no hay problema. Si usted quiere decir que la comida chatarra es buena, pues es buena. Si va a decir que es mala, pues es mala. Siempre que usted defienda su punto de vista, bien defendido, no va a haber ningún problema, ¿ok? Entonces, digamos que yo dije que la comida chatarra es buena, ajá, porque es rápida, se cocina rápido, los niños la comen, lo que sea. Para mí es más fácil en algún momento, en este momento de punto 5 de nuestros pasos, estar de acuerdo también con uno de los dos estudiantes que esté a favor de la comida chatarra, como yo. ¿Ya? Porque para mí es simplemente más fácil. Yo estoy de acuerdo. I totally agree with, I don't know, Kelly's point about fast food being inexpensive. And I would like to add, y aquí entonces yo voy a añadir un poco más de información sobre ese mismo punto que ella dijo, de que la comida chatarra es inexpensive, pero voy a darle mi propia contribución a eso, ¿no? Es para mí más fácil estar de acuerdo con alguien que tenga mi mismo punto de vista que ponerme a debatir y estar en desacuerdo. No quiere decir que usted siempre tenga que estar de acuerdo, it's totally up to you, ¿ok? Ustedes son los que cogen simplemente, les digo cómo me funciona a mí, ¿ok? Para mí es mejor estar de acuerdo. Ahora, les voy a decir algo y vamos a ver quizás en algunos ejemplos respuestas en las que las personas como que no toman partido entre una cosa y otra, porque digo que en realidad en los indicadores del ejercicio, en las instrucciones, no nos preguntan, ¿tú estás de acuerdo con fulano? ¿Estás en desacuerdo? No, ¿verdad? La instrucción es, explain and support your opinion and make a contribution to the debate. That's it. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, a veces hay algunas respuestas que un poco se quedan ahí en el medio, que no están muy de acuerdo ni con uno ni con otro, o que están de acuerdo con uno y con otro. Pero yo les soy súper sincera, para mí eso tampoco me funciona porque siento que es mucho más fácil y mucho mejor el escoger un punto de vista y defender eso. ¿Por qué? Porque si usted tiene que, lo que sea que usted va a escoger y decir que es su opinión, tiene que defenderla con la razón que vimos, con los ejemplos que vimos. Entonces, imagínate si usted de repente tiene que quedarse ahí entre las dos aguas. Bueno, sí, yo creo que la televisión es buena a veces porque esto y esto, pero también puede ser mala cuando esto y esto y esto. Me parece muchísimo más complicado si se acaba el tiempo y usted solamente defendió un punto de vista, pero empezó a defender el otro y no quedó claro cuál era su posición. Porque al final usted tiene que responder la pregunta, profesor, no va a estar como muy bien argumentada la respuesta. Entonces, mi recomendación es siempre escoger una de las dos opciones y defender esa que usted coja, defenderla y luego estar de acuerdo con la persona que tiene su misma opinión. A mí me parece que eso así es más fácil, ¿ok? Porque realmente quedarnos en el medio y que no quede clara nuestra opinión, eso sí no es una opción, porque tiene que quedar súper claro qué es lo que usted está diciendo y el por qué está diciendo eso, ¿ok? Sorry, aquí, después de que nosotros hayamos dicho con cuál de los dos estudiantes estamos de acuerdo o con cuál estamos en desacuerdo, debemos entonces decir el por qué y volver a dar ahí otros ejemplos, deberíamos idealmente.
¿verdad? Yo digo, bueno, yo estoy de acuerdo cuando fulano dice que la comida chatarra es barata, ¿verdad? Y que por eso es buena para las personas. Y estoy de acuerdo con ella porque a mí me ha pasado todo el tiempo. Yo cuando estaba en un internado siempre me llevaba comida chatarra y ahorraba mucho dinero. Ajá. Era un tipo de comida que yo podía comer súper rápido, no necesitaba elaboración y por demás muy barata. Mi familia estaba muy feliz. O sea, todo esto lo estoy inventando, pero básicamente, si nosotros decimos que nosotros estamos de acuerdo con lo que dice alguien, debemos decir el por qué. Ajá. O sea, ¿por qué está de acuerdo usted con eso que está diciendo esa persona? ¿Por qué está de acuerdo? Y poner otro ejemplo ahí, otra oracióncita, un poco que nos muestre cuál fue su vivencia con ese tema, ¿ok? Siempre, chicos, tienen que llevarlo a su experiencia personal, siempre tratando de argumentar con la mayor cantidad de ideas posibles. Y con ideas me refiero a ejemplos, al por qué. Uno cada vez que usted diga algo, ¿por qué? ¿Por qué usted cree que es buena? ¿O por qué usted cree que es mala? ¿O por qué usted cree que ayuda? ¿O por qué no ayuda? ¿O por qué es beneficiosa? ¿Por qué es perjudicial? ¿Por qué? Siempre el por qué. ¿Ok? Y al final, aunque no es obligatorio, yo siempre les recomiendo dejar un momentico para escribir unas pequeñas conclusiones, ¿verdad? Conclusiones que un poco me resuman todo lo que yo he estado diciendo y básicamente me vuelvan a reafirmar mi idea anterior que yo dije aquí con mi opinión. Ajá, decir algo como in conclusion, comma, or to sum up, or as you can see, comma, I am a big supporter of fast food because I think it could be very beneficial. ¿Qué hacemos en las conclusiones siempre, chicos? En las conclusiones lo que hacemos es reforzar nuestra opinión que dijimos al principio, sin utilizar las mismas palabras, con otras palabras, pero siempre reforzando nuestra opinión. ¿Ok? Entonces, aquí, chicos, básicamente les dejo aquí esta descripción, ¿no? De lo que es esta tarea, este ejercicio, donde además les queda súper claro que 100 palabras es lo mínimo, pero que menos de 100 palabras casi siempre no demuestran que usted pueda de verdad desarrollar sus ideas utilizando diferentes puntos gramaticales, vocabulario, para llegar a ese 5 al menos, ¿ok? Aquí no hay máximo de palabras, el máximo de palabras está determinado por el tiempo que vamos a estar escribiendo, ¿verdad? Pero usted siempre tiene que tener presente que debe dejar algún minutico para revisar. Y que no se trata de escribir ahí palabras por rellenar, sino que todo tiene que estar conectado, ajá, como les decía antes. El primer ejemplo, pues conectado a por qué su opinión es esa. ¿Okay? Y el segundo ejemplo, un poco conectado a el por qué usted está de acuerdo con esa persona que dijo que estaba de acuerdo o en desacuerdo, que could be too. Entonces, chicos, básicamente este nos vendría quedando así nuestro template completo, que es lo que les va a quedar en su PDF también. Les voy a estar enviando luego, mira, no se los mandé antes. Porfa, ustedes recuérdenme. A veces se me olvida mandarles el PDF con antelación. Si alguien se acuerda, me lo deja saber. Habíamos dicho, estos son los pasos. Introducción, ¿verdad? Everyone has a different opinion about, y ahí decimos el tema. Luego, opinión, aquí qué es lo que vamos a hacer, responder directamente nuestra pregunta. ¿Qué es lo que me está preguntando el profe? Pues ahí yo voy a responder directamente. Luego que toca, razón de por qué usted tiene esa opinión. En este caso, usted puede ir directamente con un because. Okay? I strongly believe, or from my perspective, fast food is not beneficial for anyone because, y ahí doy mi razón. Ajá. It's okay to say because, y ahí, or you can say, the reason I feel this way is, or I believe so because. Luego, ¿qué ponemos? Lo que les comentaba de esta transición entre la razón y el ejemplo. So, the transition would be, I have to admit that my opinion on this matter has been profoundly influenced by my own personal experience. I remember when I was in high school, or I remember when I was a child, or I will never forget. Una de estas opciones pueden utilizar para hablar de ese primer ejemplo que va a ser nuestro punto 5 en estos pasos a seguir. Luego que viene, refer to one of the students' comments. Ahí vamos a estar de acuerdo o en desacuerdo. Y aquí les traigo, chicos, quiero que utilicen esto en el template, ¿ok? Esta estructura. I totally agree with fulana when she says that, o when he says that. ¿Por qué? Porque en este caso, esa manera de contarlo es más fácil aquí poder insertar lo que la persona dijo. Ajá, porque en el otro template que yo les había puesto acá, es otra opción que la pueden usar, pero esto aquí, por ejemplo, I totally agree with no sé quién, tendríamos que poner point, like Kelly's point about tal cosa, y aquí ustedes a la hora de escribir, sería un poquito más complicado insertar lo que la persona dice en esta estructura. De todas maneras, se las dejo. When she, I totally agree with Kelly's point about globalization being a positive force in the world today, or about television being a problem in our world, or a problem for teenagers in particular. Coma, and I would like to add, y ahí añadimos, esta opción es válida, pero también les dejo esta otra que me gusta más. I totally agree with Kelly, por ejemplo, when she says that globalization is a negative force in the world today. I would like to add that, y ahí entonces ponemos nuestra contribución. ¿Okay? Aquí nosotros vamos a mencionar, en este that, vamos a mencionar un poquito lo que la persona dijo en su comentario, tratando de parafrasearlo, de no decir exactamente lo mismo
que está escrito ahí tal cual, ¿no? Luego, ¿qué tocaría? You should add more details. O sea, añadir ahí de repente como el otro ejemplo del que estábamos hablando, un poquito contar más de por qué tú estás de acuerdo con esa persona. Y finalmente, no es obligatorio, pero realmente, chicos, a mí me gusta como hacer esta conclusión, porque siento que preguntar eso me queda así un poco coja la escritura, ¿no? Entonces, una oración muy cortita que diga, as you can see, y un poco parafraseé esa opinión que habíamos dicho al inicio. ¿Ok? ¿Qué quieren ellos? Ok, antes de pasar a esto, preguntas. Preguntas, chicos. Preguntas de este ejercicio de template. ¿Ha quedado claro hasta ahora como toda la secuencia que debemos ir siguiendo? Sí, teacher, sí. Ese es el template entonces que tenemos que más o menos usar para crear, que nos da, es como la parte de los emails que nos dio doctor. Exacto, exacto, Kai. Ya, ok. Exacto. Ujú. Gracias. Vamos a ver ahora en un ejemplo. Sí. Again, de nuevo, chicos, esto no es una camisa de fuerza, ¿ok? No quiere decir que esta sea la única vía para tener una buena calificación en el examen, ¿ok? Porque luego vemos otras respuestas por ahí que no tienen exactamente esta estructura, pero sí es una estructura que les va a dar organización a su respuesta, que si se aprenden esa estructura van a tener más del 50% de las palabras ahí, porque son unas cuantas palabras, vamos a ver ahora. Y por demás, va a estar como con un orden lógico, van a tener sus conectores, sus diferentes usos de estructuras gramaticales. Entonces, sí se lo recomiendo mucho y les recomiendo que yo siempre les doy varias opciones. ¿Por qué? Porque realmente no hay solamente una manera de decir nuestra opinión o de decir un porqué en inglés. Les doy ahí varias opciones. Cuando usted escoja una de esas opciones, ya determine que es esa la que usted va a estar practicando y apréndase. Y use siempre la misma para hacer los ejercicios de práctica que va a estar haciendo después. Porque de nuevo, repito, mientras más, después se te los voy a enseñar una página donde pueden practicar el typing. Mientras más ustedes practiquen el tecleado de estas expresiones, de esas palabras que a lo mejor nunca han escrito, pues mejor va a ser, porque más rápido van a poder escribirlas el día del examen y no se van a equivocar en ellas. Se supone que si usted hoy se aprende cómo se escribe nowadays, o se aprende cómo se escribe furthermore, ¿verdad? O se aprende que addition is with double D, que en el examen eso ya no sea un error. ¿Ok? Entonces, Michelle, ¿qué quieren? Sí. una cosa, chica. Aparte de este template, usted nos puede dar como otras ideas para a la hora de elaborar, después que ya tengamos esto establecido, a la hora de elaborar independientemente del tema, del tópico que me pongan, como para enriquecer el discussion. Mire, ahí lo que tenemos así como neutro para todos son los diferentes conectores, pero fíjate que vamos a ver en el ejemplo que vamos a hacer que todo esto suman un montón de palabras. Ya lo que Ya. les toca a ustedes rellenar es realmente su opinión, o Ok, sea, ok. es decir la opinión, y un poco contar estas historias personales o dar ejemplos, que ya sí va a depender del tema que salga. Ahí sí, no hay cómo anticipar eso, realmente. Vale, gracias. No problem. Entonces, no se preocupen. Entonces, bueno, fíjense lo que ellos quieren para darnos 5 puntos que en la escala como raw de ellos, como ellos, ese es el máximo que dan y ya luego nos llevan a los 6 puntos y obviamente es lo más alto que podemos obtener, pero ellos como que te dan una puntuación y luego te llevan a otra más alta, ¿no? Según la guía oficial de ellos, 5 puntos aquí es lo máximo que ellos pueden dar en este writing, en este ejercicio, pero sabemos que el 6 es el máximo en cada sección. ¿Ok? Entonces, pero esta pregunta de 5, ¿qué es lo que ellos buscan? Bueno, algo que sea relevante, que esté bien elaborado, que sea una explicación bien argumentada, con ejemplos y detalles. Por eso es que les digo, usted trate de dar siempre la mayor cantidad de información posible. Se supone que utilicemos diferentes estructuras gramaticales, ¿ok? Y fíjense como aquí nos dicen, almost no lexical or grammatical errors. Almost, o sea, ellos te pueden dar un 5, una máxima puntuación ahí, o una puntuación bien buena, aún con algunos errores gramaticales, porque aquí no nos dice cero error gramatical, nos dice almost no lexical or grammatical error. Ajá. Como, o sea, ellos esperan que uno cometa quizás algún errorcito. Ellos saben que no somos nativos de la lengua. Entonces, fíjense que nos dicen right, almost no lexical or grammatical errors other than those expected from a competent writer writing under time conditions. O sea, ellos saben que aún siendo una persona competente en el idioma, al estar en una situación en la que estamos a contrarreloj, pues obviamente podemos cometer algún error común, like misspelling, typos, it's okay, pero debemos revisar para que esto no sea como lo más significativo de lo que estamos escribiendo, ¿ok? Pero bueno, dejarles saber eso para que sepan que no es que tiene que ser una escritura absolutamente perfecta. Luego, ¿cómo nos empiezan ya un poquito a penalizar nuestra calificación? Cuando ya no es casi ningún error, sino ya tienen algunos ya errores. Few lexical or grammatical errors. ¿Cuándo ya seguimos? Bueno, noticeable lexical and grammatical errors in sentence structure, word form, and the use of idiomatic language. O sea, ya ahí cuando tenemos un poquito más de errores, pues es más lo que nos van a estar penalizando. Y entonces aquí fíjense
que nos dicen que pueden haber partes, ¿verdad?, de esta explicación o de ese ejemplo que falten, que no estén claras, que sean irrelevantes. Cuando ya nos vamos un poco del tema, de lo que me están preguntando, cuando no estamos dando información verdaderamente relevante, ya ahí nos empiezan a penalizar. Y bueno, así sucesivamente, no espero que nadie coja un 2 en el Academic Discussion, pero no se asusten si de repente en alguno de los exámenes de estos de prueba, pues van sacando un 2,5 en toda la sección de writing o algo así, porque chicos, muchas veces no es ni siquiera lo que estamos escribiendo, sino el build the sentence lo que nos está afectando. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ver, si vemos, por ejemplo, el ejemplo, ok, voy a virar hacia atrás para que veamos el ejemplo de la televisión. Ok, déjenme mandarles el template. Se los voy a mandar para que ya lo tengan ahí en el grupo. Ok, en el grupo. Ya se los, ay, ¿por qué no me dejan? Para que lo tengan en el grupo y puedan entonces utilizarlo para la simulación del ejercicio que vamos a hacer. Un momentito. Ya se los mando. Ya les voy a mandar un screenshot. Ok, ya luego va a estar en el PDF que les voy a enviar, pero para que lo tengan ahora en lo que hacemos el ejercicio. Ok, entonces vamos allá. Les voy a poner el ejercicio de la televisión que habíamos visto. Aquí lo tenemos y les voy a dar sus 10 minuticos, chicos. Quiero que probemos, quiero que experimenten lo que es 10 minuticos para este ejercicio. ¿Ok? Entonces, ya tienen ahí el template. Les voy a dar 10 minuticos para que apunten algunas ideas. ¿Ok? Voy a subir un instante a ver a mi bebé que está llorando mucho en este momento. Pero en estos 10 minutos quiero que anoten, ¿ok? Que anoten, traten de copiar lo máximo que puedan. Y luego vamos a hacer esto en conjunto con el template para que vean qué podemos hacer aquí en este ejercicio. Pero quiero que experimenten el tiempo para esta pregunta. ¿Ok? ¿Estamos listos? Voy a silenciarlos a todos para que nadie interrumpa. Y cualquier cosa lo pueden escribir por el chat. Ok, ok, listos. Vamos allá. Ok.
una parte que la mandé sin querer y la otra me faltó un poquito. Ahí la mando. Mándala. Faltó. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció el tiempo? Sí, está muy bueno el template. Ujú, A mí no me alcanzó el tiempo, pero es cosa de práctica, ¿sabes? Porque el template te va guiando sobre lo que ujú, tienes que ir, estar enfocado y ir typeando. exacto. Aquí, por ejemplo, si venimos al template, ajá, habíamos dicho aquí, ok, habíamos dicho, lo primero que vamos a escribir es una introducción, ¿verdad? Digamos que vamos a escoger everyone has a different opinion about y vamos a venir aquí y vamos a escribir, por ejemplo, everyone has, aquí ustedes pueden, aquí abajo chicos, pueden quitarle el autocorrector a esto. Número 1, no sé por qué está puesto en español, le ponen aquí English y le marcan aquí do not check spelling or grammar and detect language automatically. Y así no les corrige, ¿ok? Y pueden entonces ustedes corregirse a ustedes mismos. Sería everyone has a different opinion about, y en este caso, ¿cuál es el about? ¿Cuál es el tema? Bueno, aquí they are talking about the effect that watching television has on people, right? So I can say everyone has a different opinion about the effects that television or that watching television has on people. The effect that watching television has on people. ¿Ok? Entonces, después, ¿qué tocaría? ¿Qué tocaría? Pues nuestra razón. ¿Y qué toca en la razón? Pues responder la pregunta, ¿verdad? Ajá. Entonces podemos poner ahí I strongly believe or from my perspective, ¿ok? Or if I were asked, I would say that, déjenme ver aquí. Television is important tool to learn, firmly important. Ok, todo el mundo que me escribió en el chat está a favor, entonces vamos a ponerlo a favor. If I were asked, I would say that, we can say, television has, déjame ver aquí que me pusieron. Ok, positive effects. Por ejemplo, Guido, ahí al final tú pusiste positive and negative. Acuérdate que yo les recomiendo escoger una opción. Una de las dos partes, no las dos porque sería más difícil. Ok, entonces vamos a poner has positive effects on people. Because, ¿verdad? Porque entonces vendría nuestra razón. Y según me pusieron, por ejemplo, Johanna, tú pusiste aquí, everyone has a different opinion about this topic. However, ¿por qué un however aquí? I strongly believe that television is an important tool to learn. Recuerda que el however es cuando tú vas a contrastar algo con lo que viene anteriormente. Entonces, tú no estás contrastando tu opinión con el hecho de que todo el mundo tenga una opinión diferente, ¿sabes? Tú estarías contrastando si tu opinión es positiva y tú dijiste antes que la gente tiene una opinión negativa, pero en este caso no es el caso, ¿ok? Este no es el caso. Entonces, ahí el however no estaría bien utilizado, ¿ok? Aquí Martín, the reason I feel this way is because I grew up, I said I grew up learning about history and science, watching History Channel. Okay. So, positive effect on people. Podemos dejarlo ahí. Y entonces ponemos, the reason I feel this way is because I, sería Martín, grew up learning about history and science by watching History Channel. History Channel. Or you can say by watching documentaries about nature on History Channel. Punto y seguido. Esa sería tu razón. Okay. A positive effects on people. The reason I feel this way is because, fíjate Martín, aquí, por ejemplo, tú pusiste que tú creciste viendo eso, ¿no? Pero yo pondría como que la razón por la que tú crees eso es porque uno puede aprender mucho de historia. Okay. Y luego cuando estés contando tu ejemplo, como que decir, yo crecí haciendo eso y ahí mencionar ya como ejemplos más específicos. Que no está mal como tú lo pusiste, sino un poco nada más por seguir el orden un poquito más delimitado, ¿no? Pero bueno. Ok, teacher. Aquí luego que tocaría según el template, pues vendría esta transición y luego nuestro ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pondríamos aquí? Bueno, I have to admit that my opinion on this matter has been profoundly influenced by my own personal experience. Yo siempre me gusta poner I will never forget, o I will always remember, or I remember when, ¿ok? Y ahí entonces pondríamos ejemplos. I remember, por ejemplo, Martín, when I was a child, I usually spent, sería ahí en pasado, a long time watching, sería documentaries. Los documentales, documentaries about science. Ok,
documentaries and science movies with my dad. In addition, watching TV, I learned about religion. Okay. Ahí, estaría ahí bien. Solamente que, por ejemplo, Martín, ves que ahí tú estás como repitiendo lo mismo que habías dicho antes. Había visto documentales, sino que aquí yo, cuando ya estás dando el ejemplo, como ir un poquito más específico, un documental de dinosaurios, y yo recuerdo que los dinosaurios fueron importantes en mi infancia porque aprendí mucho de ellos en ese documental, o porque luego fui a un museo y ya yo sabía lo que yo estaba viendo porque había visto ese documental. Aquí Joana, por ejemplo, Joana habla de la televisión para aprender idiomas, es otro buen punto. Esa es otra razón, ¿verdad? Que podemos ahí también defender, to learn about accents. Yo creo que tú estás hablando de slang, ¿verdad, Joana? Como de Sí. slang. Ok. Entonces, chicos, aquí. The reason I feel this way is because I grew up learning about history and science by watching documentaries about nature on History Channel. Exacto. Voy a cambiar esto un poquito, Martín, por ejemplo, porque... Do it, teacher. Porque me gusta más como que pongan una razón más general aquí y luego entonces nos vayamos al ejemplo más específico después para realmente justificar el por qué by my own personal experience. Entonces, we can say the reason I feel this way is because I grew up learning, we can say, about nature and science. Okay. I grew up learning is because I would say I learned a lot about nature and science by watching documentaries, or the reason is because okay, I prefer to write is because people en general, ¿verdad? Can learn a lot about different topics, such as nature and science by watching television, okay? Y entonces I have to admit that my opinion on this matter has been profoundly influenced by my own personal experience. Y aquí entonces, por ejemplo, personal, nuestra anécdota, I will never forget, okay, a very interesting documentary I saw, you can say saw or watched about, I don't know, dinosaurs with my dad, right? When I was a child. I was, so amazed about all the facts and images that we can say forever became a dinosaur or a big fan of these animals and admire them. And I admire them still today, right? Or until today. It's okay. Okay, entonces ven, aquí nosotros ponemos una razón. Mi razón es that algo en general. The reason I feel this way is because people can learn a lot about different topics, such as nature and science, by watching television. I have to admit that my opinion on this matter has been profoundly influenced by my own personal experience. I will never forget a very interesting documentary I saw about dinosaurs with my dad when I was a child. I was so amazed, we can say, by all the facts and images that I became a big fan of these animals. We can say since that moment, and I admire them still today. Según nuestro template, después que damos ese ejemplo, ¿qué vendría entonces? Estar de acuerdo o no con una de las personas. En este caso, siempre yo me gusta estar de acuerdo. Entonces, ¿quién está de estos dos alumnos a favor de la televisión? Aquí sería Paul, ¿verdad? The main effect that television has on people is to broaden their experience. So many programs devoted to nature and travel. Think of all the different places in the world you can experience through television. Last night I watched a program about the Antarctica and it was fascinating. Entonces, nosotros qué vamos a poner aquí? I totally agree with Paul when he says that. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una idea de la que él da y tratar de no copiarla exacto, pero más o menos tenemos que decir con qué estamos de acuerdo aquí, ¿no? When he says that you can experience or that you can learn or live, right? Or experience the culture of different countries through television. Porque él está hablando de los viajes, ¿verdad? That you can experience different cultures through television. Aquí, por ejemplo, ahí Guido siempre decimos on the other hand. Aquí Joana, ¿ves? Joana estuvo de acuerdo con él. Joana, ahí que te faltaría es decir un poquito más de por qué tú estás de acuerdo con él. No basta solamente, chicos, con decir yo estoy de acuerdo con él. No, ¿por qué? Ahí tenemos que agregar también. So, I totally agree with Paul when he says that you can experience different cultures through television. Right? I remember when I was getting ready for
or I remember, okay, or I would like to add that, I don't know, learning languages is another important benefit of watching TV, right? I remember a TV show about Chinese culture, where they also taught some Chinese words and I learned them. Por ejemplo, ¿no? Así se me ocurre ahora. Learning languages is another important benefit of watching TV. I remember a TV show about Chinese culture where they also taught some Chinese words and I learned them. Or, and I learned, we can say some of them, right? And then you can say, bueno, lo podríamos dejar ahí por cuestión de tiempo, ¿no? Como que realmente siendo realistas, a lo mejor no nos diera tiempo a mucho más. Pero si él habla de que uno puede aprender de la cultura de un país, nosotros tenemos que agregar algo, pero que él no lo haya dicho, ¿no? Ya él habló de viajar, ya él habló de, por ejemplo, de la Antártica, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar de cultura aquí, por ejemplo, pero desde otro punto de vista, que sería aprender el idioma, o a lo mejor aprender de cocina. So, different culture. We can say that I would like to add that learning languages is another important benefit of watching TV or of watching, we can say, TV shows about other culture or other countries. I remember a TV show, it's okay, en inglés, chicos, hay veces que no pasa nada por repetir, okay? About Chinese culture, where they also taught some Chinese words and I learned some of them that I can, or that I practice sometimes nowadays. Y terminaríamos que con la conclusión que básicamente sería añadir un poquito más, o sea, o repetir lo que ya habíamos dicho. So, as you can see, I am a big supporter of television, as I, for example, believe it has many advantages for, I don't know, people in general, right? Or for people of all ages. Que quisiéramos poner. ¿Qué cosa es nuestro template aquí? Miren. Esto es template. Esto es template. Esto es template. I will never forget, esto es template. I totally agree when he says that, esto es template. Okay, I remember, template. And as you can see, template también. Ven, aquí tenemos alrededor de unas 50 palabras, más o menos, chicos. I would like to add también es parte de nuestro template. Como ven, es cuestión de mucha práctica, pero si usted se aprende esos pasos, si usted se aprende esas ideas, van a poder tener una respuesta súper bien estructurada, con eso bien coherente, con lógica, con una lógica. Van a tener ahí algunos, aquí también estos templates, if I were asked, I would say, fíjense, con diferentes elementos gramaticales, como en este caso esa voz pasiva, como esta voz pasiva también aquí con presente perfecto. Entonces, toca estudiarlo, chicos, pero yo creo que les va a ayudar mucho, mucho, mucho el aprenderse y el practicarlo. ¿Ok? Voy a dejar aquí la clase, ¿ok, chicos? Porque ahora sí que se despertó el bebé y lo estoy sintiendo llorar. Pero nada, no terminamos todo. Les voy a mandar esto, les voy a mandar la clase que hemos visto, o sea, el PDF y este documento también que escribimos. Y en la clase tienen varios ejercicios, ¿ok? Tienen el de la globalización, tienen el de este mismo de la televisión y tienen al final de la clase otro ejercicio con una respuesta también, de ejemplo. Lo bueno que tienen estos ejercicios es que usted puede escribir dos con un solo ejercicio. O sea, usted puede escribir a favor de la televisión, escribir un academic discussion, en contra de la televisión, escribir un academic discussion. A favor de la globalización o en contra, y así practica más. ¿Ok? Quiero que me los envíen y mañana y pasado vamos a estar haciendo full writing. ¿Ok? Full writing, build the sentence, el email y el academic discussion. Así que estudiense bien todos los templates para todos, para ambos ejercicios y para que mañana estemos como bien atentos y puedan aprovechar la clase. Teacher, ¿y la tarea entonces va a estar en el PDF que usted va a poner? Sí, correcto. Ok. Okay. Gracias. No, por nada. Sí, dime. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Chicos, ¿no? No hay preguntas. Ok, listo. Gracias, Pues nada. teacher. Bye. Por nada. Nos vemos mañana, ¿eh? Un besito. Bye bye. Saludos, buenas noches. Bye.